Para que está, a mí me Juan parece José, ¿cómo bueno le va? todo Juan José, esto, ¿bien? que se Hola, hable. doctor. Estamos en una parte de la historia muy delicada, muy sensible, la historia negra. Eh, lo escucho. Sí, bueno, es Mm, muy mm, interesante escuchar mm, representantes de distintos sectores en cómo vivieron esa época que realmente fue una época muy oscura de la historia argentina. Yo creo que institucionalmente todavía está faltando la otra parte, que todas las instituciones y los actores importantes de esa época se sienten como acá y hagan su mea culpa. Hubo amnistías en el año 73, hubo Congreso que no actuó frente a inacciones del Poder Ejecutivo, la Iglesia, los partidos políticos, las organizaciones terroristas. Hay todavía falta un montón de actores de esa tragedia que se sienten y cuenten la verdad de qué es lo que pasó. Solamente se sale de una situación, desde mi punto de vista, de una situación de dolor de esta naturaleza con la verdad. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Entonces, en esa época no sabía todos los días si mi padre volvía a mi casa o no volvía a mi casa. Tenía 15, 16 años y estaba a punto de elegir qué es lo que iba a hacer a partir de ese momento y elegí la carrera militar. Ingresé en el año 76. Militar. ¿Y cómo vivió la historia? Porque hoy recién Mirta acaba de incorporar un factor nuevo hasta el momento que era, o que por lo menos no se hablaba nunca Yo sentí acá, ¿no? que hacía Ajá. falta esa parte. A ver, yo sentí, está la señora Mejide, a quien respeto muchísimo, y mucha gente que piensa de determinada manera, y yo estaba acá sentada y sentía, la gente que a mí me viene a hablar de este tema y que estaba del otro lado, civiles y militares que han muerto, nadie dice nada de ellos, no hay nada que los represente. Sentí una obligación moral de decir lo que dije y que me parece que resultó un debate o una charla interesante, porque acá no se habla ni de autoritario, ni de no autoritario, ni... No, creo que es sano lo que estamos haciendo y yo sentí que tenía que decir, así como siempre defiendo a las víctimas de la delincuencia porque soy una de ellas y te quiero decir que murió el papá de Matías Terrón, que en junio lo habían matado en Sarandí y ahora muere el papá, que son las víctimas que mueren con la misma bala, de la misma familia, mueren con una sola bala, muere ese chico y al poco tiempo muere su papá. Sí, por favor. Pero, Santiago, sí, a ver. esto tiene mucho que ver, Gómez Centurión, perdóname, pero Gómez Centurión, de alguna manera entiendo que participó en los levantamientos de Semana Santa que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, porque eran momentos donde se trataba de reivindicar justamente el papel de los militares, bueno, o intentaron hacer eso, no se explíquelo usted, ¿no? Sí, no solamente eso, Semana Santa tiene varios ingredientes más, como es la Guerra de Malvinas. Pero usted participó en eso. Sí, en el 87 sí. Me parece que Semana Santa tiene componentes que tienen que ver con los 70, que tienen que ver con los 80. Exacto. Y me parece que tiene que ver con que en algún momento dado la cúpula militar juntó, me parece a mí que por una ineptitud en el manejo de la situación, juntó los dos temas, 70 y 80, y se produjo Semana Santa. Sí, bueno. A ver, Claro, ¿me permitís decir algo? Sí. Porque me parece que a veces, y es natural y es humano que confundamos los planos, ¿no? Supongo que lo que dice Mirta sobre los familiares es totalmente respetable. Si yo tuviese un padre, un hermano, un hijo que hubiese atravesado esa situación, sentimentalmente tengo que sentir emoción. Pero lo que se está discutiendo aquí, a partir del cambio de la fecha del 24 de marzo, no es eso. Es una cuestión de interpretación de la historia. Respeto. Y respeto, Sí. que ahí hemos ido para atrás, por la utilización que ha hecho el kirchnerismo de este lugar sagrado, de este orden sagrado, donde todos los argentinos, del PRO, del otro lado, nos habíamos puesto más o menos de acuerdo en ese lugar sagrado, hemos ido para atrás. Pero también, y lo digo con total respeto y honestidad intelectual, el presidente de la nación argentina no puede tener un discurso desvaído sobre los desaparecidos y no tener una interpretación cabal de lo que es la historia argentina, más allá que cada uno construye su historia. Y hay otras cosas, sí, un minuto, Santiago. sí. Bueno. Porque Gómez Centurión está para un tema que a mí, yo leyéndolo a grosso modo, o a simple vista me parece importante. Esperemos no llevarnos un fiasco después, ¿no? Pero la mercadería, por un valor de 760 millones de dólares, esa mercadería que queda en esos containers que nadie reclama, no sabemos por qué, pero usted me va a responder, va a ser entregada al Ministerio de Desarrollo Social para su distribución. ¿Cómo es esto? Sí, esto es un proceso que ya lleva un año de trabajo.
Yo siempre cuento cuando llegamos a la administración de la aduana y empezamos a implementar toda una serie de controles, empezamos a entender cómo había funcionado un grueso modelo de contrabando que estaba basado fundamentalmente en la diferencia de declaración de pesos. Cuando empezamos, por ejemplo, 3.000 kilos de flores de plástico, 22.000 kilos de textil confeccionado, con etiqueta, hecho en Argentina. Se mentía lo que había dentro de los contenedores, claro, Exactamente. acerca de la mercancía. Cuando empezamos a implementar un sistema de control, lo que empezamos a ver es que todas las personas que habían encargado de mercadería en el segundo semestre del año 2015, en esas condiciones, empezaban a no retirar los contenedores. ¿Y por qué motivo? Porque no creo que todos sean iguales. No, ¿Por qué motivo una persona que invierte miles de dólares después no va a reclamar lo que supuestamente es suyo? Porque esa mercadería vino a través de un intermediario. Mm. Y ese intermediario va hoy con la declaración de mercadería que hizo y se abre el contenedor, es susceptible que se le abra una causa por contrabando, porque no coincide el papel con lo que está dentro. ¿Y qué hay? Textil confeccionado, algo de electro, todo por 2 pesos, Mm. la mercadería más insólita que usted se pueda De ocurrir. todo. ¿Y esto va a ir a dónde? Esto lo va a tomar el Ministerio de Desarrollo Social, va a generar un inventario y a partir de ahí va a empezar a cubrir las ofertas, las necesidades de los más necesitados en distintos lugares del ¿Y país. de quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? No, eso es un trabajo que va a hacer la ministra Carolina Steinlein con el Ministerio, porque además tampoco hoy tenemos un inventario de lo que hay adentro. Hay que abrir los contenedores, hay que vaciar los contenedores, hay que inventariar la mercadería y separarla. Seguramente hay mercadería que sirve para un momento de una inundación, mercadería para el invierno, mercadería para el verano, hay de todo tipo, tamaño y color. Y se va como a preseleccionar de acuerdo a la necesidad de claro, cada zona. claro. ¿Y antes qué pasaba con los contenedores? ¿Dónde iba todo esto que no ha reclamado? Al mercado, Al mercado. al mercado. ¿Y quién lo vendía? Intermediarios, negocios, comercios. Acá había un sistema, cuando usted toma las declaraciones, por ejemplo, de la Fundación Proteger. La Fundación Proteger es una fundación que funciona hace muchos años, de alguna manera velando por el textil argentino desde la cadena de valor que va desde el hilo confeccionado hasta la alta confección. Y ellos declaran que en 5 años, 2010 al 2015, calculan que el 37% del textil que ingresó a la Argentina ingresó en forma ilícita. En el año 2015, de 1.000 millones de dólares en textil que ingresó a la Argentina, el 47% declara la Fundación Proteger que es de carácter ilícito. Yo desde que estudié Comercio Internacional, que me faltaron algunas materias para recibirme, la aduana está puesto el tongo, digamos. Si no hay tongo es muy difícil sacar una mercadería. Claro. Muy difícil. ¿Cómo hicieron para acabar, si es que terminaron con eso, que no creo? ¿Cómo han hecho para ir contra la coima o la plata por abajo, para agilizar algún trámite, para apurar alguna No, cuestión? la aduana es la punta del iceberg de todo un sistema de contrabando que viene funcionando hace mucho tiempo en la Argentina. Que son grandes mafias de guante blanco que inclusive han originado muertes. La aduana tiene 5 muertos en los últimos tiempos. Que a caballo de cuando nosotros nos preguntamos, Santiago, ¿cómo miramos para arriba y decimos qué nos pasó? ¿Cómo nos invadió el narcotráfico en tan poco tiempo y con tanta intensidad? ¿Sabe por qué? Por las redes de contrabando. Todo el sistema de narcotráfico en el mundo está montado en el sistema de contrabando. Entonces, se ha desarrollado tanto en los últimos años, en términos de acción comercial, con tanta complicidad del Estado, y no solamente con complicidad de la aduana. Hay aduaneros que están adentro de este sistema mafioso, gracias a 2 pocos, el resto de la institución es una institución que puede trabajar todavía muy bien. Hay ex agentes de inteligencia, ex miembros de los servicios de las fuerzas de seguridad. Hay toda una red mafiosa que hace muchísimo tiempo que viene trabajando en el contrabando, manteniéndose absolutamente velada. Yo le contaba la otra vez que vine, en el mes de agosto, con el doctor Abad, hicimos nosotros una denuncia por 14.500 millones de dólares en base a DEJAET, que se habían solicitado y se habían aprobado, tomado el cambio a valor oficial, girado el dinero sin remitos de mercadería, no había ingresado nada. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, total. Sí. Cuando usted está hablando que en un rubro como el textil, que es un rubro de consumo, casi el 50% entraba en forma ilegal, está hablando de un desbalance de la balanza de pago con China, por ejemplo. Y hay gente presa por esto, hay gente... Hay una causa enorme que nosotros... Todas causas. Estamos inundados de causas y no pasa absolutamente nada. Soy Santiago. Pero la justicia también tiene sus tiempos y también tiene sus procesos, tiene sus equipos de trabajo. Hay una causa que comprende 890 contenedores. Cada contenedor está en el orden entre los 100 y 150. ¿Y hay contenedores que aún no han podido abrir por algún tipo de motivo? No, el grueso de los que va a ir todavía no han sido abiertos.
si el dueño de la mercadería o quien viene a cuenta y orden no se presenta con los papeles para nacionalizar, eso se declara pasado un tiempo rezago, pasado el rezago es propiedad de la aduana. Ahora, nosotros por un tema del volumen de lo que está, esto es histórico, nunca pasó, para que ustedes se lleven una noción de espacio, 4.700 contenedores, la Plaza de Mayo tiene casi 2 hectáreas, por poquitos metros 2 hectáreas, son 7 pisos de contenedores en toda la Plaza Plaza de Mayo es una locura. De mercadería que nunca ha sido reclamada. Porque claro, temor gente que ir presa. O sea, claro. Sí. ¿Y cómo continúan la ruta de la investigación cuando hay una persona, una empresa, quien sea, que no reclama algo? Porque deben ser cientos de empresas, digamos, No, fantasmas. el sistema funciona Sí. piramidal, está muy Ajá. bien armado desde hace muchísimo tiempo y protegido en pliegues legales. Los grandes intermediarios abajo tienen pequeñas empresas de cartón que cuando usted mira por Google el domicilio no existe o está en el medio de una avenida, que son los que van trayendo por Pero no es cuenta tan y- fácil, como Centurión, no es tan simple. Uno para comprar un simple auto, cualquier autito, tenés que presentar absolutamente todo. ¿Cómo hace una empresa Usted. para operar? Ahí. Son empresas de cartón Mm. que se arman, se han armado a través de un Porque no es tan fácil importar tampoco. Hay un montón de controles. déjeme que le cuente. Mm. Un sistema de comercio exterior Mm. plagado de normativa incumplible, muy complejo, que estamos empezando a simplificar y a transformar todo ese modelo, que a usted le permitió operar con pequeñas organizaciones con sello de goma que desaparecen y nunca tienen ¿Y responsable. quiénes son los responsables de esto? Nombres. No, bueno, déjelo al juez que trabaje, yo me meto a dar la sentencia por el juez Aguinji, no le va Es a- una estafa multimegamillonaria, sí, por favor. No, un dato y una pregunta para Gómez Centurión. Hay una persona que está siendo investigada que era el jefe de la aduana en el área metropolitana, el señor Eduardo Bernardi, un hombre de Ricardo Chegaray que manejaba Puerto de Buenos Aires más Ezeiza. Una máquina de hacer oro eso. Escuchá la caja Sí. que te estoy diciendo. Puerto de Buenos Aires más Ezeiza. Los dos lugares por donde entra la mercadería más posta, más pesada, más cara, si querés, de la Argentina. Al tipo le encontraron $500.000 en un placar, no mucha guita. Pero aparecía en un Excel como, usted lo sabe bien, Peckerman, era el apodo que le ponía una mafia que eran los Pablo Antonio, y de esa manera coimeaban para que entre la mercadería. Esto es lo que está en la causa y, como dice él, vamos a dejar que la justicia investigue. Hasta acá la información. Ahora la pregunta. Sobre esos 14.500 millones de dólares. ¿Entendés? Es la mitad de nuestra reserva, un poco menos de la mitad de nuestra reserva. 5 años de recaudación de la aduana. 5 Vos años. estás hablando de, obviamente había un cepo en la Argentina, estaban las de Jai, pero se inventaron, para que la gente lo entienda bien, se inventaron importaciones para que el Banco Central te dé dólares por 14.500 millones de dólares de importaciones que nunca se hacían. La pregunta es, Era para agilizar en los dólares que no había por el cepo. exactamente, Sí. era para que la gente agarre Claro. dólares por importaciones que nunca se Y hacían. después se revendían los dólares y ganaban. Estamos Exactamente. hablando de brecha cambiaria casi Sí. 50 Esa años. guita, Claro. la pregunta es, ¿esa guita se puede recuperar en algún momento? Porque había como 17.000 personas físicas que hicieron las operaciones. Bueno, en esa causa está el doctor Mayroves, está trabajando exactamente en esa dirección. En ubicar las empresas, sacar las empresas de cartón, llegar a los mayoristas y tratar de recuperar el dinero. Mucha plata. Ahora, Santiago, por el otro lado te decía Sí, que estábamos defendiendo la industria. Mm. Y fíjate lo que te estabas haciendo. Está a decirle a un industrial Mm. textil, lo cual conozco en la Argentina, que sea competitivo. La mitad le entraba sin precio, vendiéndose en negro, con importadores. Entonces, fíjate lo que ha padecido la industria. Ahora, ¿qué decíamos en ese periodo que entraron o que se fugaron los 14.500 millones? Que estábamos protegiendo a la industria, que era una economía cerrada que la protegía. Ahí tenés la protección. Sí, tremendo. Ahora, como Sí. sistema, yo también lo que señalo siempre, esos 14.500 millones de dólares son el 6% de las operaciones en DeHay desde el 2012 hasta el 2015. Al resto del mercado le pidieron los papelitos, cada una de Claro, las obvio, cosas sí. prolijamente los Obvio. obstruyeron para dificultar las importaciones. Ahora, un 6% de vivos lo que generó una fortuna de 14.500 millones de dólares. Muchas gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Vamos al próximo informe. Vamos con la guerra de los feriados. Olmedo cruzó a Carrió. Estábamos hablando de qué pasa con los feriados. Escuchen lo que dice Olmedo porque el programa de hoy da para todos. Y todas, mirá. Hasta que un feriado nos separe.
Más políticos se suman a la discusión por el decreto presidencial que reduce la cantidad de días no laborables para este 2017. Y ya aparecieron algunos matices. Alfredo Olmedo, diputado aliado de Cambiemos, apoyó la decisión de Macri, pero no se privó de la posibilidad de pegarle un palito a Carrió. En la Argentina hay que probar laburando. Tenemos que achicar los feriados, achicar las vacaciones. Si no, el país no lo vamos a sacar adelante nunca. O sea que coincide con Carrió. Lo de los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más, porque en este país no trabaja nadie. Sí, coincido en el concepto en general, sí, lógicamente. A ella me gustaría que vaya más al Congreso, ¿no? Particularmente, porque las leyes se votan en el Congreso, no en la televisión, ¿no? Por otro lado, crece la discusión por el 24 de marzo. Por supuesto, repudiamos totalmente esta medida, pero al ser un decreto de necesidad y urgencia, lo que tiene que aprobar el Congreso. Ahí nos movilizaremos los organismos. No cayó bien en un sector de la sociedad. La discusión no debe ser si es feriado o no, si es movible o no. Y creo que el 24 de marzo tiene que ser un día de estudio, de investigación, de recuerdo, de memoria, y creo que se honra mucho más y es mucho más eficiente el alcance que puede tener con las escuelas abiertas, trabajando y dando clases alusivas. No es un día solo de memoria, se equivoca el secretario de Derechos Humanos, es un día de reclamo de justicia porque hay impunidad, porque los civiles que participaron de la dictadura siguen impunes. Es legítimo debatir si debe ser feriado o no. Lo que no se puede aceptar es que sea un feriado móvil. A mí me parece que es una falta de habilidad política. Absoluta. Porque en realidad, ¿para qué meterse en este lío? Sí, yo coincido que el 24 hay que dejarlo porque es parte de nuestra realidad, de nuestra historia. Cada vez la gente está más en contra de las medidas de este personaje. Realmente es insólito, no inesperado, porque realmente es un nuevo agravio de los tantos que Macri y su gobierno está haciendo. Todo mi repudio a esta medida. Me parece que están buscando desarmar precisamente las enormes movilizaciones que se venían realizando hace muchos años, pero que este año fue muy, muy contundente. No creo que lo hagan a propósito, No creo. Creo que falta de darse cuenta de que hay cosas que van a caer mal. Ofende no solo a nosotros, especialmente es la memoria de nuestros hijos. Realmente es tremendo. Bueno, feriados que molestan, todo un tema, ¿no? Son dos discusiones distintas. Y todo se utiliza políticamente, y mucho más en este año. Como siempre. Una es la del 24 de marzo, que ya la tuvimos recién, obviamente, que todos estamos de acuerdo. La otra, la de los feriados propiamente dicha, que es lo que queremos discutir ahora. A ver, Argentina es uno de los países del mundo con más feriados, esto lo tenemos todos en claro. Colombia e India tienen 18, Líbano, Corea del Sur y Tailandia tienen 16, y Argentina y Chile tienen 15. Acá están las dos discusiones, las dos posturas de siempre, mejor dicho, que es turismo versus industria. ¿Genera pérdida en un día laboral que haya un feriado? Bueno, según la consultora analítica, son 3.300 millones de pesos por el feriado. La cuenta que hacen es bastante sencilla, es el PBI, que es el Producto Bruto Interno, dividido los días laborales del año. Y después están estas dos posturas que yo estoy mencionando. El sector del turismo dice, a nosotros nos sirve el feriado porque genera movimiento, carnaval, Semana Santa, y la industria dice que primero, ya pasamos el tema del 24, pero sepan, y es conocido, pero no lo mencionamos, que el 24 va a haber una gran manifestación, una marcha, va a ser la primera gran marcha del año 2017, donde se va a sumar, obviamente... Como todos los 24. Sí, pero va a ser mucho más. Va a ser porque se van a unificar varias cuestiones que tienen que ver desde la memoria... Igual la memoria es de todos los argentinos, no es de ningún partido político. Por eso estoy reconociendo, se van a sumar varias cosas, no es solamente una, no tiene solo un sentido la marcha. Va a ser el 24 de marzo como todos los años, ¿verdad? Memoria y Justicia. Va a ser una marcha de protesta. Confundir un día que es de jornada nacional con una protesta política. Está bien, pero la concientización también va de la mano de la concientización del gobierno que tenemos. Va a ser una protesta contra más. A ver, Mirta, 100 minutos, sí, Mirta. No, yo digo que en muchas oportunidades... Lo logró el gobierno. Y hace muchos años vemos como, obviamente, con todo respeto a las víctimas, ¿no? Pero ¿cuántos se han colgado estos 30 años del tema de los desaparecidos? Y utilizan, a lo mejor van y ponen en la marcha, ponen su granito de arena político para llevar agua para su molino. Eso ha pasado siempre, ¿o no? No, yo lo que quiero decir, volviendo a la discusión sobre los feriados puente, que no es cierto
el tema de turismo, discrepo con Johnny. Acá lo del No, turismo no, fue... no es mi opinión, digo, yo manifesté las dos Pero posturas. quiero decir que fue una cortina de humo del kirchnerismo. Hay una realidad. Al tipo que cobra un sueldo, los feriados puente los festeja, porque él cobra el mismo sueldo trabajando más o menos días. Entonces, claramente, fue una medida, para mí, de manual populista para favorecer a aquellos que cobran un sueldo. ¿Quién se perjudica? Todo el resto de la actividad, el industrial, el comerciante grande, chico, pequeño, el vasco lo sabe perfectamente. Igual Carrió decía acá, decía en el informe que pasaba, decía, acá no labura nadie. Ah, bueno, ahí estoy en desacuerdo. A ver, sí, a ver. Con todo el respeto a la doctora Carrió, y estoy de acuerdo inclusive con achicar los feriados. Pero no puede decir gratuitamente que en la Argentina no trabaja nadie. Yo la invito a que a las 7:30 de la mañana se suba al Roca, en el subte, en el colectivo. No es bueno, es totalitario eso. Dos cosas, porque ustedes la escucharon a Lilita. Pues si no tomarse en serio, digo, no piensa eso Lilita. Es la pregunta que le hace. No, pero Carlos, porque si no, vos me sirvió el Roca, el Sarmiento, conoce. Pero si no tomamos en serio una frase... Pero ustedes piensan que Lilita realmente cree que en Argentina no trabaja nadie. Y no lo sé. No, Carlos, pero por eso digo, pongámoslo en contexto. Espero que no. Espero que no, creo que no. Las declaraciones son Sale, no, pero humorista que ¿me dejás hablar a mí? Porque una si no, puesta en escena, no, que pues hable si en toma a serio, veces con mucha seriedad y solemnidad. Lilita sale de una conferencia de prensa después de ratificar la denuncia en Comodoro Pi de Arribas, está frente a X cantidad de periodistas, le preguntan, ¿y qué opina de esto? ¿Y qué opina de esto? ¿Y qué opina del otro? ¿Qué opina del otro? ¿Y qué opina de los feriados? Y tienen que trabajar, acá no trabaja nadie. ¿Y por qué decir que no lo dice en serio? No, porque no lo piensa, porque es un... La palabra pública, ella es una personalidad pública. Está bueno hablar de cosas en serio cuando son en serio, pero no, esto no es el caso. Bueno, yo lo entendí en serio. Esto de quedarse con una Lilita que piensa que nosotros somos todos unos vagos, no es verdad, es lo que dice él, ¿no? Es tratar de criticarla de cualquier manera. Y uno no puede contestar 40 preguntas diferentes y las 40 lógicamente bien respondidas. No es así. Así que... Pido perdón. Ahora, el tema de Carlos, sé que... No, me equivoqué. Yo he tenido empresas, a mí me mataban los feriados. Porque, bueno, vos sabés, un operador es reemplazado por otro que cobra doble. O sea, pagás tres turnos por uno. Y bueno, y así la industria lo que tiene que hacer. Pero pará, porque el debate, ritmo de pero trabajo. pará que este debate viene del otro día. Antes decíamos que seguramente muchos, los que tenemos más de 25, 30 años para arriba, cuando éramos chicos, íbamos al colegio, nos hacían ir para el día de la fecha patria. Claro. Vos tenías que ir al acto, ibas al acto nada más. Era obligatorio. Sí, era obligatorio ir. Y la verdad que ve toda una especie de ritual. recuerdo y conmemoración de lo que era esa fecha. Emoción. Y es verdad que ahora con esto de los feriados puente y qué sé yo, se ha de alguna manera aniquilado eso, sí. A ver, quería decir esto que vos decías de la fecha patria y demás. Vos sabés que el 24 de marzo, el Día de la Memoria, es un proyecto de la Tata Quiroz, que es una exdiputada de la coalición cívica, que sale como proyecto de ley, luego el kirchnerismo lo hace feriado, y a partir de ahí, la que dice Branca esta de la gran movilización, lo cierto es que durante muchos años kirchneristas, la marcha del 24 de marzo se hacía en dos. Sí. Porque iban las marchas a la mañana del kirchnerismo, vos tenías que esperar afuera de la plaza, y si tenías suerte y te dejaban, entrabas a las 6 de la tarde. Yo lo que quiero decir, yo estoy en contra de que muevan el 24, me parece un sinsentido. Creo que es un día... Inexplicable. No tiene sentido, pero esto que vos rescatabas es válido, ¿no? O sea, un día de reflexión, un día inamovible, un día para pensar. Y el tema del 24 que viene, ojalá que vaya mucha gente. Y si hay una sola marcha, quiere decir porque hubo una nueva forma de pensar los movimientos de derechos humanos, cosa que no pudo suceder durante 12 años kirchneristas. Pero vos fíjate lo que dice, que es cierto. Esto tiene como todo su pro y su contra. Desde el punto de vista industrial, ahí me da un poco más que lo que dice Jonathan, te da casi 4.500 millones. Pero igual, cuidado, porque en el promedio, viste, se ahogan los petizos. Hay sectores concretos de la industria que tienen colada continua, que tienen turnos continuos, que vos no podés parar la planta 4 días porque el horno no lo podés apagar. De eso hay muchísimos. Entonces ahí el costo por mes va muy por encima del promedio que es el que sacó Johnny. Ahora, lo que tenemos que hacer hoy es evaluar los dos costos. Porque vos fíjate, si además no corregimos el tema Chile y cada vez que hay un feriado la van a gastar a Chile, vamos a tener problemas, vamos a pagar todos los costos nada más. ¿Y qué pasa con los costos de acá?
Bueno, Porque cambiarlo. Y la mitad de un auto es impuestos también, claro. Hay que empezar a ver qué pasa que estamos pagando tan caro todo acá. Y los costos del transporte. Claro, todo tan caro, Bueno, está hay que todo empezar tan a caro, por hablar favor. de Sí, a ver, tasa. diputada, No sí. empezamos todavía. Yo lo que quería también era recuperar el 2 de Muy abril. bien, yo. Sí. Soy historiadora. A ver, por favor. Y también me parece que el 2 de abril está relacionado con la dictadura, está relacionado con nuestra historia, están nuestros combatientes. Y la verdad que yo Claro también que sí, lo un que saludo bien pido fuerte para ellos. es que, por favor, ese feriado Ignorados se quede. Ignorados de históricamente, siempre. sí. De Ajá. siempre. Nadie quiere tocar ese tema. Son 2 fechas que la verdad que se podrían quedar cada una en su lugar y no insistir. Y con respecto, la verdad también, insistiendo con el tema de los feriados y todo lo del feriado puente, yo la verdad que hoy cuando leía todo me sonreí y quiero explicar por qué. Y no es que lo tome... a veces uno saca el humor porque la verdad que estamos viviendo una situación realmente difícil en la República Argentina. Están despidiendo a 50 personas por día. Están cerrando fábricas. Y se preocupa nuestro presidente por el feriado puente. La gente no va a laburar porque no hay laburo. A ver si nos entendemos. Es decir, lo que tenemos que discutir es esto. ¿Cómo hacemos para que la gente trabaje? Después, si el feriado es puente, si nos vamos de vacaciones. La verdad que eso pasó a ser algo en segundo término. No estamos discutiendo las cuestiones centrales. favor, Esto define. me duele. Sí, no comparto con la diputada, creo que cualquier economista, hasta los más cautos, plantean que este va a ser el primero de muchos buenos años para la Argentina, donde se va a crecer entre el 3 y el 4%. La tendencia en la creación de empleo, o sea, no lo decimos nosotros. Lo dice el INDEC, la cantidad de lugares de trabajo que se perdieron. 127.000. Claro, pero en noviembre ya hubo una recuperación de más de 20.000 puestos de trabajo. Y se está modificando la tendencia. Que me digan dónde, porque yo conozco un montón de gente que necesita laburo y no consigue. Perdóname, Lucas, así que pará. me avisen dónde están dando laburo. Que se cerraron 5.147 empresas solamente en los primeros 9 meses del año. Vos decís que hay una reactivación ahora. ¿Vos realmente lo Perfecto, sentís pero, eso? Pero ¿Vos creés pensá que que es así? arrancamos con menos 5.100 empresas cerradas. Pero, a ver, lo que no. lo que yo planteo es que, disculpame para cerrar la idea, lo que digo es que para que recuperar la normalidad de nuestro país, para que vuelvan a confiar, no solamente la inversión extranjera, sino los argentinos volvamos a confiar en Argentina, tenemos que ser un país normal. Y parte de eliminar los feriados puente es para que se cumplan los 180 días de clases, para que recuperemos lo que hizo grande este país, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Digo, va en ese sentido. A ver, sí, por favor. No es para hacer una medida antipática. Si va a ser fuente de discordia, mejor dejar como está. Ahora, a mí me parece un despropósito. El 24 de marzo sería como en Alemania, el día de la asunción de Hitler, sea feriado, el día de la asunción de Franco en España. Es absurdo, ridículo. Obviamente tiene que haber un día de la memoria, obviamente tiene que haber clases conmemorativas ese día, que no sea feriado, y trasladarlo al 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre por muchas cosas, o es el Día de los Derechos Humanos, porque es el día de las asunciones presidenciales de todos los partidos, Alfonsín, Cristina, de la Rúa. ¿Y qué más? Porque además diciembre le falta más feriados, pues es el mes en que todos tiran, si pueden tirar al gobierno lo tiran. Bueno, pone más feriados en diciembre, que sea un feriado festivo, porque es el triunfo de la democracia sobre la dictadura. El 24 de marzo es oscuro, es oscuridad absoluta. Bueno, Yo pasa el lo otro mismo día con el 2 de una abril. frase desafortunada de Triaca que Lo dijo la señora, pasó por desapercibido, que hay que entender a los que Hay despiden. que entender a lo que despiden. Digo, parte de un ministro de trabajo, no hay que entender a los que despiden. Yo quiero entender a los laburantes, a los que se quedan sin laburos. A mí lo que me preocupa, cuando el macrismo dice queremos volver a la normalidad o queremos un país normal, me preocupa la normalidad del macrismo. Si la normalidad del macrismo es el endeudamiento, si la normalidad del macrismo es liberar las importaciones, es el cierre de las industrias, si la normalidad del macrismo es no al fútbol para todos, sacarle el remedio a los abuelos, si la normalidad del macrismo es que no haya científicos, es absolutamente... Si esa es la normalidad del macrismo, yo quiero vivir en un país anormal. No me gusta la normalidad del macrismo a mí. Yo digo que se pone como de manifiesto la falta de memoria de estos últimos 12 años. Me parece que no hacen un mea culpa de cómo estuvimos estos 12 años, de todo lo que pasó, de todo lo que hemos visto y de lo que todas las causas que vemos y de todos los presos que se han llevado millones y millones de pesos. No hay un mea culpa, no hay un mea culpa de darle subsidio a empresas y subsidio para que se queden todos calladitos y no despidan gente.
O sea, a ver, no era real lo que estábamos viviendo. A lo mejor nos mantenían tranquilos como para poder llevarse las cosas que a lo mejor se llevaron y que todavía no están comprobadas, parece. Pero, ¿cómo vivimos estos 12 años? Con cepo. ¿Cómo hemos visto dar planes y planes? Y esos que recibían planes estaban contemplados dentro de los que tenían trabajo, cuando no era un trabajo real tampoco. Si le molesta eso, hay más planes que antes. Si eso es lo que le molesta a este gobierno. No. Tiene más planes que antes. Es cierto lo que dice Mirta. Es como que no nos hacemos cargo los argentinos de lo que hemos vivido. Yo sí me hago cargo, ¿eh? No, pará. Ahora le exigimos todo a Macri. Vamos a exigirle a Macri. El país no Yo no vi estaba que usted la haya pasado floreciente. tan mal. Espera, Diego. El país no estaba floreciente, no crecía hace 4 años. Y acá, de Mendigure me tiene que ayudar, porque se quejaban los industriales también en esa época. Teníamos un problema del cepo, teníamos un dólar que en realidad no era real. Recordemos que justamente acaba de irse la persona que decía cuál era el curro para tener dólares, porque no había acceso al dólar. Hoy no se pueden uno comprar, puede ir, Liliana, es una mentira. uno puede ir y comprar. Ahora, ¿qué iba a comprar si no le alcanza la plata a la gente? Vas a comprar, es una mentira. No se Antes se compraba el dólar blue 15.80 Diego, hasta un minuto. 16.10. Cuando vos tenés una mala política económica, las consecuencias se pagan. Yo quisiera evaluarlo económicamente este gobierno, dame un poquito más de tiempo. Mirá lo que te estoy diciendo, julio. ¿Por qué? Porque objetivamente Pero las medidas, 100 días, las medidas 6 meses, que está tomando 2017, no me pedís julio este año. las medidas que está tomando el gobierno, te gusten o no, me gusten o no algunas. Yo considero que hay un problema de falta de política en muchas de ellas, pero algunas eran absolutamente necesarias. La salida del cepo no se hacía mágicamente. Yo te digo que si hubiera permanecido Scioli, con la escasez de ingresos que había, yo no sé qué hubiera hecho Scioli, porque el dinero mágicamente Scioli no es no presidente, viene. no, saquemos conclusiones de esto. Coincido con lo que acaban de decir, porque fue un año horrible, pero hay un montón de datos para dar, pero yo quiero dar uno que me parece muy importante. El potencial de inflación que dejó el gobierno de Cristina era de 80% mezclado entre la emisión monetaria que vos emitís y eso impacta un tiempo mucho después. Y el dólar futuro. No sabemos. No sabemos. Porque esto los monetaristas lo calculan Mm. perfectamente. El potencial de inflación para este año 2016 era de 80%. Podríamos ir a Hubo una- 40%. Un desastre, horrible, malísimo, pero mucho mejor que 80%. Es decir, yo coincido con ella que vos tenés que esperar por lo menos ahora 6 meses, un año más, y ahí sí le caemos con todo al gobierno. Pero pará, pero todo el tiempo haciéndole esperar. Hay gente que no puede esperar. Ahí están las ayudas, ahí tienen que ayudar, Sí, ahí a ver, tienen sí, que a ver, fortalecer. Él reconoció que ahora hay más ayuda que antes. Hay Ahora, más planes a mí, que antes, a mí lo que me da la sensación es que, o lo que sentí, como que Argentina sufrió un grave accidente en un determinado momento, que estuvimos al borde, como él está diciendo, con una inflación del Íbamos 80%, que estuvimos al borde de la muerte, que no nos morimos, pero que para ahora revertir un poco esa cosa tan extrema, nos tienen que hacer un montón de operaciones que son dolorosas, que nos tienen mucho tiempo internado, pero si no nos moríamos. Entonces digo, es como que está el paliativo, ahora sí un paliativo verdadero, creo yo, es la esperanza que tengo de poder revertir un poco todo esto. Los paliativos que se daban antes era para divide y reinarás. Mantengo un montón de gente así. Nunca me voy a olvidar, te juro, me dio tanto dolor, tanto dolor. Uno de los últimos actos que hizo Cristina en el 2015 estaba en La Matanza inaugurando uno de esos tantos hospitales que no existen. Y entonces en un momento del discurso, no sé de qué venía hablando. ¿No fue de ahí, en Aedo? No, en La Matanza, en La Matanza. En Y Ituzaingó. en un momento del discurso dice, no sé por qué habla de nanotecnología. Y dice, nanotecnología, ustedes no saben lo que es la nanotecnología. Y entonces les empieza,
Gente que de repente, yo un día tuve que trabajar sobre nanotecnología y me tuve que poner a estudiar y entender un poco de qué se trataba. Les estaba dando desde ese púlpito, desde esa cosa. Y entonces así, divide y reinarás. Los tenés a todos bajitos. Ahora, más allá de criticar a Cristina, alguna vez van a tener que gobernar, ¿eh? Me parece alguna vez van a tener que gobernar. Se habló durante todo el año pasado de la herencia. Criticar a Cristina todo lo que quiera. Se habló durante todo el año pasado de la herencia kirchnerista. Ya está. Creo que ya todos sabemos perfectamente que el kirchnerismo dejó desocupación, pobreza, empleo negro, déficit fiscal de 6 puntos. Creo que ya lo aprendimos de memoria de tantas veces que lo contó el Macri. En algún momento, estimado Santiago, hay que arrancar. Porque lo que digo, porque si no arrancó. Pero arrancó. Pará que Natacha dice que arrancó. Pará que diga que arrancó. Que sí, arrancó. Con gobierno con muchos ajustes, muchas marchas y cambio fue la marcha atrás. Pusimos la marcha atrás. Un cambio también. No me parece que haya una caradura va. A ver, caradura le dice, sí. Yo con el Vasco me conozco. Por favor, un minuto que Eliana Franco dijo, yo a vos te conozco. A ver, señor, habla la señora con respeto. Sí, a ver, señora, sí. Sabíamos todo. Nos presentamos las elecciones todos sabíamos lo que ¿Por qué no recuperamos el Vasco que tiene un proyecto junto con la Unión Industrial de largo plazo? No podemos hablar porque venimos hablando de Cristina hace un año y medio. Vasco, vos sabés muy bien. Vasco, basta hablar de Cristina, por favor. No podés hablar de ningún proyecto, no hablamos de trabajo. Este periodismo militante... Pará. Igual, por favor, ya abrimos los micrófonos. El masismo no quiere saber más nada con esta polarización. Sí, a ver. Sí, pero escúchame, es que ya Vasco, déjame hablar, no hagas la técnica kirchnerista. Por favor. Vasco, no hagas la técnica kirchnerista. Pero pero vos escuchaste el segundo semestre o no escuchaste. El segundo. Pero por supuesto, y miro los informes de la Unión Industrial. A ver, Vasco, te va a hablar la señora y le contestamos. Vos me contestás. Vasco, escúchame una cosa. Vos sos el mismo, conjunto con otros industriales, que cuando estaba Cristina, decía, y pues soy una señora, no voy a decir lo que decían todos, pero en todos los idiomas, se quejaban de todo, que no podían importar, que los costos, que esto y lo otro. Por eso tuvimos la oposición y la sacamos. Vos sabés muy bien. Sí. Porque vos sos una persona que entiende que hay temas... que posibilitó que hoy hubiéramos el estado que tenemos. Escuchame una cosa. Porque si el Frente Renovador no sale en el 2013 con Macri escondido en la capital y ni siquiera pisando la provincia, hoy sabe que tenemos la reelección interna y reforma constitucional. O sea, gracias al masismo, hoy tenemos a Macri de presidente. Por carácter transitivo. Lindo favor le hicieron al país, A ver, por favor, le hicieron al país. Por favor, señor. Macri en el 2013. Señor, es la ciudad que este relato este relato masista yo lo vengo escuchando. No, pero es comiquísimo lo del masismo. Este es para morirse de risa. Pero te quiero... Escondido en la capital, no fuiste a armar una lista en la hablar. No, porque quiero decirlo, pues ya vienen como que pararon el tren con la mano estos muchachos. ¿Y sabés lo que pasó? Armaron el kirchnerismo. Massa fue el 87% del gobierno kirchnerista, funcionario kirchnerista. En el 2009, cuando había que plantarse al kirchnerismo, porque estaban en el 50%, el señor Massa era testimonial con... ¿cómo se llamaba? No, era actriz. Nunca iba a ser Nacha Guevara. ¿Estamos claros? Y ahora parece que Massa fue el que puso el freno. En el 2008, cuando nosotros denunciábamos la asociación ilícita, Massa era el jefe de gabinete de los funcionarios que nosotros denunciamos. Ya era jefe de gabinete. Basta con esta idea que Massa vino y paró el kirchnerismo, porque no le cree a nadie. Quiero decir otra cosa. Salvo la gente que está necesitada, que hace 30 años en este país no sale la pobreza estructural, yo le pido al resto, a los que armaron el kirchnerismo, que no se cansen tan rápido. Porque nos costó mucho 12 años salir, para que nos cansemos en un día y digamos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo salimos de esto? Y Massa que se haga cargo, porque él designó a Echegaray. Él designó a Moreno, él fue parte de este gobierno que durante 12 años nos sumergió en lo que nos sumergió. Entonces no nos cansemos tan rápido. Acá está tomando aguarrá, me parece. Por favor, un minuto. Nunca escuché esa, está tomando aguarrás, le digo. Parece, porque... Me voy a tomar la de Mendigure, que toma vino Malbec del bueno. Es extraordinario. Por favor, le digo al PRO, a cambiemos o a sigamos. Si querés, dos cosas. Primero, si fue tan buena la salida del cepo, si fue tan buena la negociación de los holdados,
si fue tan buena, 20% de inflación. el tema de todo eso fue tan bueno, ¿por qué echaron a patada al ministro? Primero. Eso me parece Segundo, malísimo. digamos, si Massa fue todo lo que vos decís, ¿por qué la candidata senadora puesta de Cambiemos, Gladys González, fue en el 2013 en la lista de Massa? Exactamente. Eso no tiene nada que ver, digamos. Nosotros fuimos en otra lista. Con ustedes. Chicos, pará. Vamos, en un minuto recordamos, por favor, en un minuto recordamos los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, pero antes tenemos un momento para distendernos. Otavis en su reality show junto a Aníbal. Pochoclo puro, mirá. Vení, Pepe. El peronismo no existe como tal. El peronismo es Cristina, punto. ¿Y la reacción militante nuestra cómo la ves? ¿Cómo es la fuerza? Yo creo que es buena. Se vienen momentos donde uno tiene que mostrar la idea y dar la discusión de lo que están haciendo estos tipos. Es una catástrofe impresionante. ¿Vos pensás que en este presupuesto está pidiendo 40.000 millones de pesos de aporte al gobierno nacional de Macri, más 60.000 millones de pesos de endeudamiento? Todo eso para tener el mismo déficit que Daniel Osvaldo Scioli. Todo es un enorme grado de improvisación. Por eso los niveles de corrupción, te estoy diciendo, están cobrando 5% para que le pague la tesorería. Y decir que vos hiciste un trabajo y para que te den tu cheque tenés que poner el 5%. Es jodido cuando un político define actuar una personalidad que es la de la víctima. Define actuar de buena persona. Pero tiene límite. La sociedad va a actuar ante la farsa. O Aníbal, vos sabés que nosotros venimos hace tiempo hablando del tema de la provincia. Yo me opongo terminantemente. No creo en la provincia, diría de esa manera. Yo no estoy en contra. Si vos me traes un trabajo hecho concienzudamente, con tipos con cabeza en serio, que se pongan a planificar y hagan una justa distribución de forma tal de que no sean distritos pobres. Una provincia que tiene el 40% de la población es más poronga que el resto de las provincias. Sí, pero parece que si no se encuentra la solución a los problemas que tiene, mucho menos se van a encontrar la solución si se divide. Cuando Dualdi hace las divisiones de varios distritos, José Cepaz era una pobreza superlativa, que tuvo la suerte que llegó Néstor y que Néstor hizo alguna suerte de equilibrio. Si no, vivirían en la peor de las pobrezas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Aníbal, y en pedo te llevas este perro. No, renunциalo con él. No cagaste, papi, olvidate. Saludos a la jefa. ¿Y por qué no? Bueno, esta parte del reality de Otavis entrevistando a Aníbal y su crítica hacia la provincia de Buenos Aires, pensaba, ¿no? mientras lo veía, viste que el peronismo está discutiendo si se reunifica o no en algún momento, si va con Massa, si no va con Massa. Ahí tenés dos símbolos de por qué le va a costar tanto al peronismo reunificarse en algún momento. Uno, como un hombre que alguna vez fue poderoso en la Cámpora y hoy está despreciado por sus propios compañeros de la Cámpora, por los papelones que hace, porque no se le entiende nada cuando habla, que es Otavis. Y el otro porque Aníbal Fernández perdió directamente las elecciones hasta contra Guado de Pedro, contra su propio compañero de lista y también contra Daniel Scioli. Pero para, ¿Otavis no es querido dentro de la Cámpora? No, pero a ver, un minuto. No, él tuvo un alejamiento. No sé si es querido o no querido. No estoy en los sentimientos de cada uno de los integrantes de la Cámpora. Sí que hubo un distanciamiento. No sé, no tengo la certeza de cuál es el sentimiento. No hablo de afecto, hablo de tema político. Santiago está gastando fortunas Otavis en la costa. Tiene promotoras, reparte material gráfico, tiene empleados que le hacen este reality. Tiene un despliegue de dinero que me gustaría saber de dónde lo saca. Él fue acusado de corrupción por su propia mujer, de comprar autos, casas de plata que no sabía de dónde venía. Pero él es de una familia de dinero, ¿no? No. Sí, ¿o no? Luis Delía mismo dijo, vos manejaste, que es verdad, entre 300 y 400 millones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Otavis tiene que dar explicaciones. Yo le pregunté el otro día, en desayuno le pregunté, ¿de dónde sacás la plata? Se hizo el gracioso, contestó pavadas, agredió, se hizo el chistoso. Bueno, si tenés alguna denuncia, podés denunciarlo. Dios los cría y el viento los amontona, pero a lo que decía recién Jonathan, no perdió Aníbal en las últimas elecciones. Aníbal, salvo un año en la intendencia, no ganó nunca más una elección. Y si mantuvo un montón de cargos políticos in eternum, fue porque siempre estuvo a disposición del presidente de turno que le dio trabajo. Él es un trabajador del Estado, pero la gente lo votó una sola vez y 4 años le bastaron en el municipio de Quilmes para darse cuenta lo nefasto y desastroso que era, para no darle nunca más el voto. Entonces no perdió en el 2015, perdió en el 2000 y si ganó en el 2011, el candidato perdió. Y si ganó en el 2011,
Fue la mala elección de Cristina. Ah, no te quepa la menor duda. Ahora hay que preguntarle a Cristina por qué lo puso a él. Quería ¿Vos sabés perder... que ni Scioli lo sabe? Seguimos Vos cuando hablando hablas de con gente Cristina. cercana a Scioli, te dice, yo sigo al día de hoy sin entender cómo puede ser que me hayan puesto a Aníbal Fernández. Bueno, habría que preguntar a Scioli por qué dejó que le pongan a Aníbal de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguimos hablando de Cristina. Scioli no lo puede entender al día de hoy. Dijo no a nada. Yo creo que le estamos pegando demasiado a un gobierno que tuvo muchísimos problemas. De a uno, chicos, sí. Yo creo que estamos pegando demasiado a un gobierno que tuvo muchísimo en contra y que arrancó con todo en contra. Creo que no se puede dejar de analizar que Mauricio Macri, más allá de las fallas que tenga, es un hombre que quiere cambiar las cosas y que no tiene ninguna necesidad de ser presidente de la nación para viajar por el mundo. Creo que sufre mucho más por favor, de lo que disfruta la presidencia de la nación Mauricio Macri. Por favor, nadie llega a ser presidente como un sacrificio, como un cuerpo sacrificial en un altar. Quiso ser presidente para seguir robando como robó su padre, como vienen robando hace 40 años seguidos a la República Argentina. Por favor, déjense de jorobar. ¿Quiénes son los Macri? Por favor. Vos no podés comparar la figura de Cristina con la figura de Mauricio. No, ni se me ocurre. No quiero a ninguno de los dos. Bueno, pero haciéndole así le hacen mal a la gente. ¿Por qué? La gente va a unificar corrupción del kirchnerismo con el macrismo, la gente no cree en nada. Pero Gloria, no, que cree en Sergio Massa, que nos vote. Gloria, no puede decir que porque tiene plata... No puede decir que porque tiene plata no tiene necesidad de ser presidente. Cuidado con eso, porque entonces la gente quiere ser presidente para tener plata. Según como vos tomés las cosas, ¿vos creés que es una posición fácil ejercer una conducción en este país de individualistas? Por supuesto que no. Entonces yo digo, no le peguemos tanto al gobierno que es el único que tenemos. Yo me acuerdo cuando le pegaban a Isabelita de Perón y vino el golpe de Estado. O sea, cuidemos lo que tenemos. Santiago. Vamos a un informe que la verdad que tiene que ver, esto sí, también con parte de nuestra historia, que son los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. Lo vemos y después lo recordamos, por supuesto, todas las imágenes en este informe que todos debemos ver. Mirá. El crimen de José Luis Cabezas. Seguimos pidiendo justicia. Entre el dolor y la indignación, familiares y amigos recordaron al reportero gráfico asesinado hace 20 años en General Madariaga. Tanto el excomisario Gustavo Preyeso, condenado a cadena perpetua por el hecho, como el resto de la banda de los Horneros, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y ya se encuentran en libertad. A José Luis Cabezas lo mataron por sacarle una foto a Alfredo Nalip Yabrán, a 20 años del crimen de José Luis Cabezas. Esta es la cava de Madariaga. Y hoy su familia sigue reclamando justicia. Ninguno de los asesinos de Cabezas está detenido. Gustavo Preyeso fue el autor de la muerte de José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 en la cava de Pinamar. Preyeso lo esposó a mi hermano, lo hizo arrodillar, le pegó 2 tiros en la cabeza, después lo roció con nafta, lo quemó. Mi hermano todavía podía respirar, estaba vivo. Fue beneficiado con la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores. La justicia es muy pobre. Los fundamentos de decir de que porque estudian o porque van a misa de darle más beneficio me parece un tremendo. El crimen quedó impune porque la verdad que esa condena ejemplar que le habían dado no se cumplió. Acá en este país, yo siempre digo, matar es tan barato. Total, digo, matás, vas a la cárcel, no cumplís lo que tenés que cumplir, la condena que tenés que cumplir en la cárcel, la cumplís en tu casa, haces lo que quieras, vas a estudiar a la universidad pública, te recibís de abogado. A las 5:10 del sábado el fotógrafo fue visto vivo por última vez. Salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andriani en Pinamar, a bordo de un Ford Fiesta blanco, que fue encontrado a las 6:30 por un peón rural, calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal. Revista Noticias, Eduardo Dualde. Tuve los golpes más duros cuando mataron a Cabezas. Trabajamos con Becky, hicimos lo posible e imposible por encontrar a los culpables. Todo hace presuponer que este hecho, que ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas, tiene que ver con la profesión de Cabezas. El caso Cabezas, perdón, no voy a contestar. ¿Y quiénes lo vinculan? Perdón, no voy a hacer declaraciones, lamento muchísimo el caso Cabezas. Vamos a exigir a todos los políticos, a jueces que cumplan con su deber. Matar es una elección y ellos eligieron por 2 pesos matar a una persona. Yo quisiera ver pericia psicológica de esta gente. Se están arrepentidos de haber matado a mi hermano y de decir no van a seguir matando. Cabezas,
Presente. Cabezas. Presente. Cabezas. Presente. Bueno, Pablo Sirven era en ese momento editor general de Revista Noticias cuando mataron a José Luis. Exactamente, y además hice 2 temporadas con él en Pinamar. Esta fue la foto, ¿no? 93-94. Esta es la tapa de noticias de marzo del 96. Él la hace incluso utilizando a Gabriel Michi, su compañero, después a su esposa, Cristina Robledo, para hacer que sacaba la foto a ellos, ¿no? Era una época, los chicos de ahora cuando dicen, por una foto mataron, increíble, sí. Con las redes sociales, con las selfies, no pueden entender. En esa época una Nikon grande tenía que disimular. Esto es la playa de Pinamar, va con su esposa. Pero aparte era un hombre muy conocido, muy famoso, pero siempre en las sombras, ¿no? Obvio. Mira, la revista Noticias empezó a investigar al grupo Chabrán en el año 91, el crimen se produce en el año 97, y nuestro desasosiego en la revista era que éramos los únicos que seguíamos ese caso, ¿no? Estamos hablando del titulado de un holding, de empresa telepostal, de seguridad, de transporte, de logística, que manejaba los hangares de Ezeiza, los depósitos fiscales, que tenía de custodias a ex represores de la dictadura, que se ufanaba de decir ni los servicios de inteligencia tenían mi foto. Tan es así que la primera vez que hacemos una tapa en Noticias de Chabrán, lo tenemos que dibujar, porque no hay foto, efectivamente no hay foto. No había, ¿no? Cabezas era un extraordinario reportero gráfico, era un artista de la imagen. Las mujeres más bellas de la Argentina pasaron adelante de su cámara, Mirta Legrand. Pasó Suárez Mason cuando le hicieron una entrevista que estaba suelto en la época después de que Menem hizo los indultos. Y el único que no quería tener una foto era Chabrán. Pero no era una decisión de él, porque él era muy poderoso para que en democracia decidiera él que no debía tener una imagen. Y Cabezas, que haciendo honor a su apellido era muy cabeza dura, dijo, le voy a poner la imagen. Y él realmente tuvimos muchas advertencias en la revista porque vinieron voceros del grupo, vino Sergio Villarroel, que era periodista y que era vocero, amigo de Chabrán, vino Wenceslao Bunge. Después le tajearon los neumáticos, le rompieron los vidrios del auto. Meses antes, cuando mandamos un equipo a su casa de Acasuso, era Fernando Amato, lo agarraba a balazos. Por casualidad no lo mataron. Es decir, era un grupo de total impunidad. Pero, Cabezas con las fotos, lo que hace es cubrir mucho más que la... Me parece que lo de Cabezas marcó precedentes, ¿no? Marcó un hito en la historia, un antes y un después, pero como siempre el poder ante la prensa, ante la foto, ante los medios, cómo se crispa, ¿no? La foto fue un tiro para Chabrán. Claro. Porque el problema es que Chabrán tenía que estar en el anonimato, si no, no era funcional. A punto tal que el que lo empieza a exponer es Domingo Cavallo. Por una pelea, en realidad empresaria, claro, que era el tema de Cadasa Intercargo, que era la parte de los aeropuertos. Y ahí empieza Cavallo a denunciarlo y después sigue con los temas de los negocios. A ver si... Pero porque pienso en Mirta también, porque escuchaba que la dice la hermana de José Luis, que estuvo el otro día acá con nosotros. Sí. Le mandamos un beso a ella. La sensación del familiar cuando vos decís... Te mataron a vos, a tu familia, quedaste vivo, pero estás muerta. Y fue ese año. Sí. Ahora va a ser 20 años en julio de lo de Santi. Así que fue ese mismo año cuando yo veía esto, que me iba a imaginar que en unos meses yo iba a perder también a mi hijo, ¿no? Y lo que ella decía, que es lo que pensamos más o menos todos los que nos pasa esto, ¿no? Están libres, los dejan salir, los mandan a la casa, esperan a que, aunque los condenen a perpetua, esperan a que la sentencia esté firme para dejarlo preso, cosa que no llega nunca, o llega a tantos años. Y ayer me estaba viendo el tema que también tiene que ver, ¿no?, con la impunidad, el tema de los delitos de tránsito. Yo en el año 2007 presenté como diputada el proyecto para que todos los que cometen un delito de tránsito, un accidente de tránsito grave, ya sea estando drogado, con drogas, alcoholizado, pasando semáforos en rojo o en una picada, tengan penas de cumplimiento efectivo, de 4 años para arriba según lo que hagan. Y eso, en el 2007, cuando yo presento ese proyecto, el oficialismo presenta la ley de tránsito, que es la que estamos sufriendo ahora,
se llevó puesto obviamente mi proyecto y lo que había. Y esto es lo que sufrimos ahora. Tema de abogados muy interesante del caso Cabezas, que nunca quedó aclarado, porque Duhalde todavía al día de hoy me parece que algunas cosas no se entienden del caso Cabezas. Por ejemplo, parte de los horneros fueron defendidos por Fernando Burlando, abogado carísimo. En esa época quizás no tan caro. ¿Y quién le pagó a Hernán Mestre, el abogado de Gustavo Prelleso, el asesino de Cabezas? ¿Saben quién le pagó los honorarios a Hernán Mestre, el abogado de Prelleso? Palito Ortega. Hoy lo recuerda Tuni Coleman en página 12. Palito Ortega le pagó, nadie entiende por qué él en esos momentos andaba en junta con Duhalde, iba a ser candidato a vicepresidente. Cosas extrañísimas de operaciones rarísimas que hubo sobre también el juicio. No sé si Pablo vos... ¿Sabes cuál es Totalmente. Había muchísimas irregularidades y además mucho pescado podrido en las primeras semanas. La versión de una banda de Pepita la Pistolera en Mar del Plata, de prostitución. Lo quisieron manchar, como hicieron con Nisman al principio también, a Cabezas. Y después había, en la revista se puso una línea 0800 para que nos acercaran. Y ahí nos acercaron material muy valioso y también otros que no. Y es cierto que el gobierno había un conflicto, porque digamos, Cavallo estaba en contra de Chabrán, pero Hassan, el ministro de Justicia, cuando se hizo el Excalibur, que era el entrecruzamiento de las llamadas, tenía 108 llamadas. 110 llamadas. Cantidad de llamados del lado de Chabrán, de los custodios, ¿no? Y fíjate vos que a las pocas horas, a los pocos días del asesinato, Chabrán va nada más y nada menos que a la Casa de Gobierno y lo recibe el jefe de gabinete de ese momento, Jorge Rodríguez. Bueno, un abrazo bien fuerte para sus familiares, para su hija, para Gladys, para todos, ¿no? Vamos al próximo tema, que es la declaración. Finalmente, Arribas volvió, habló y dijo lo siguiente. Lo escuchamos. El caso Arribas divide a Cambiemos. Nuevo capítulo de la historia de tensiones entre Lilita Carrió y el gobierno del que es aliada. El titular de la AFI se presentó esta mañana en Comodoro Pi, en el marco de la denuncia que presentó la líder del ARI, donde se lo acusa de haber recibido transferencias de dinero de un cambista brasileño que admitió pagar coimas en nombre de la constructora Odebrecht. Hace unos días, Mauricio Macri en conferencia de prensa había hecho una fuerte defensa del funcionario. Decidió presentarse en forma espontánea ante el juez Canicova Corral. Estuvo menos de una hora aquí en los tribunales de Comodoro Pi. Presentó un escrito donde se desligó de todos los hechos que lo involucran en la denuncia por presunto cobro de coimas. He venido a ponerme a disposición de la justicia, que es mi obligación. En la justicia es el ámbito en el cual todos estos hechos van a quedar aclarados. Se acusa a Arribas de haber recibido presuntas coimas por un monto total de $600.000 de la empresa brasileña Odebrecht. Presenté un documento del banco donde la única transferencia que yo reconozco es la de 70.500. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se aclaren estos hechos y quede definitivamente terminado. El acuerdo del presidente mío es irrevocable. Él sabe que yo voy a denunciar y él quiere que los funcionarios expliquen. Manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Él tiene derecho a respaldarlo porque él cree que es inocente. Yo lo que digo es que lo determine la justicia. El día que se sepa toda la verdad de este caso, ¿no? ¿Cuántas verdades se van a conocer? Empezando porque Odebrecht ya admitió que pagó coimas en la Argentina. Pero ¿cuántas verdades para todos? Porque 35 millones de dólares. Para todos los gobiernos. El gobierno de Cristina y el gobierno de Macri. Porque me parece que el lavallato, en definitiva, los pone a todos muy nerviosos por eso. Porque puede unir la corrupción de los dos gobiernos. 35 millones de dólares Odebrecht ya admitió que pagó para una planta de agua potable, para una refinería de YPF y para varios gasoductos. Hoy Arribas dice lo mismo que dijo ayer en su comunicado. Él dice, yo recibí una transferencia, no 5 transferencias de este Meireles, este operador, este financista que trabajaba con Odebrecht. Fue parte de la venta de un departamento, sigue sin mostrar la escritura. Yo te digo por qué no la mostró. Yo te digo por qué no la mostró. A ver. Te digo por qué no mostró la escritura. Hoy hay un artículo de Ricardo Roa en Clarín que aclara una parte, la aclara Ricardo Roa, yo te voy a aclarar otra parte y además chequeé lo que dice Ricardo Roa en Clarín hoy. En primer lugar, no mostró la escritura porque toda la defensa de Arribas es un papelón, por lo que te voy a contar ahora. Primero, los $70.000 no vienen, y esto lo cuenta Roa y es verdad, no vienen
de la compra del inmueble, vienen de la compra de bienes muebles que había en ese departamento. Él le paga $70.000 al que le compra el departamento, le pagan a él, perdón, por los aires acondicionados, bibliotecas, ventiladores. Con lo cual, esto lo mete en un problema arriba, porque no tiene un papel que diga, usted recibe $70.000 por la compra del departamento, porque eso se hizo de una manera, digamos, de una manera informal. ¿Ok? Entonces, cuando vos tengas la escritura no va a decir, le pagamos el precio tanto en efectivo y tanto en una transferencia bancaria. Con lo cual, va a presentar un papel que no sirve para nada, porque la plata no vino de la venta. Es algo muy simple de comprobar y demostrar. Y otro dato terrible que tengo, rápido, que, a ver, júguenlo ustedes. Por ahí es terrible, por ahí no. Pero hoy me confirmaron en ese tren desenfrenado de sacarlo del tema Odebrecht, que bueno, veremos porque se lo va a definir la justicia. Me confirmaron que también no presenta la escritura, porque cuando vos compares el precio de venta de la escritura con el valor inmobiliario real, del departamento, me lo confirmaron. Está subfacturada esa venta, por eso lo cual es un papelón. Va a ser muy importante las medidas de prueba del fiscal Delgado. Ojo, porque si nos quedamos con que el fiscal Delgado solamente va a llamar vía Skype a este chico Meireles, que dijo una cosa en Brasil y puede decir otra acá, y solamente con pedirle la operación al banco Credit Suisse no va a ser suficiente. Acá no basta con que Rivas diga fue un solo pago de $70.000. Hay que ver por qué en su momento Meireles dijo fueron 5 transferencias por casi $600.000. Pero no está claro. Por favor, después arrancó el Sarmiento. Reyes, ¿hasta dónde va a llegar Carrillo con esto? Yo creo que es un buen día que el titular de la AFI, que un funcionario de esta jerarquía esté en la justicia dando explicaciones frente a una relevación de una nota periodística, indica que algo está cambiando. Pero no presentó un papel. Pero lo que estaría cambiando, lo que cambia es que una persona idónea con trayectoria en inteligencia sea el jefe de la AFI en la Argentina. No, bueno, eso es otra discusión. No cambia. Y a su vez, eso no cambió. Y a su vez, también es cierto que un presidente no puede poner un amigo al frente de un organismo tan sensible como este. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Particular. Nosotros de la coalición cívica en su momento saben que no acompañamos la designación de Rivas porque creíamos que no tenía la experiencia en el cargo y por supuesto tampoco la de Magdalani. Ahora, una vez designado y una vez publicada esta información respecto de la posibilidad de que este dinero tenga que ver con el lavallato, nosotros presentamos la denuncia porque nos parece que para que la cosa cambie tenemos que actuar distinto y nos parece que las explicaciones no las tiene que dar ni el poder político ni las tiene que dar el periodismo, sino que las tiene que dilucidar. Pero lo hicieron mentir al presidente. El presidente se comprometió, dijo el 15 de enero, Arribas va a llegar el 23, no llegó el 23, llegó el 25 y va a mostrar los papeles. Arribas mostró los papeles, no mostró un solo papel porque está flojo de papeles y el presidente sale a defender, a decir algo que no es verdad, porque tampoco es verdad, y me faltaba este dato, que lo compró una persona, el departamento. El departamento lo compró una sociedad, con lo cual al presidente le hicieron decir cualquier cosa, no pudo sostener lo que dijo y además él no estuvo la semana pasada de vacaciones, estuvo en Brasil haciendo, vaya uno a saber qué cosa para tratar de acomodar los papeles, cosa que no pudo hacer. Vamos chicos al próximo tema, fue el tema del día en el mundo, creo yo, el muro de Trump. Tremendo, vos decís lo tremendo, vos decís siempre, no, Trump no dice lo que va a hacer, no va a hacer lo que dijo. A mí me parece gravísimo lo que está pasando. Y a todos nos parece grave, pero ninguno de los analistas internacionales que pasó por acá dijo que Trump tenía posibilidades, no solamente que tiene posibilidades, sino que es el presidente de los Estados Unidos, y ahora está cumpliendo todo lo que dijo que iba a hacer en campaña, cosa que los analistas decían, esa barbaridad la decía en campaña nomás. Nadie entiende un fucking corno lo que está pasando con este hombre, lo cierto es que el muro del dicho al hecho, mirá. The American dream is dead. Otro ladrillo en la pared. La gran muralla Trump. El presidente de los Estados Unidos firmó el decreto que pone en marcha una de sus más polémicas promesas de campaña, la construcción de un muro que separe las fronteras de México y su país. Además, confirmó que la obra al comienzo se financiará con dinero de los contribuyentes, pero que luego se lo harán reembolsar al gobierno mexicano. Donald Trump firma el decreto para la construcción del muro. Yo firmé 2 órdenes ejecutivas que van a salvar miles de vidas, millones de empleos y miles de millones de dólares. Today, the president's focused on fulfilling one of his most significant campaign promises to the American people. Really going to build a wall? Yes. There is a wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. Building this barrier is more than just a campaign promise. It's a common sense first step to really securing our porous border. A partir de hoy,
Los Estados Unidos de América están retomando el control de sus fronteras. And yes, one way or another, as the president has said before, Mexico will pay for it. Tengo profunda admiración por el pueblo de México y estoy ansioso por reunirme nuevamente con el presidente de México. Funds to pay for this wall. Will American taxpayers pay for the wall? We will be in a form reimbursed by Mexico, which I've So they'll always pay said. us back? Yeah, absolutely, 100%. All it is we'll be reimbursed at a later date from whatever transaction we make from Mexico. Tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. He says Well, quite simply they're not paying. David, I think he has to say that. He has to say that. I'm just telling you there will be a payment. When does construction begin? As soon as we can physically do it. We're Within months? I would say in months, yeah. I would say in months. Para que me estaba comiendo una pastilla. ¿Cómo no se le ocurrió acá? Imagínate la guita de corrupción que puedes hacer con un muro. Con un muro de estos. Ahí va a haber empleo. ¿Sabés, no? Ahí entran todos. Los calcaterros, ¿quién más? Lázaro, mirá, Lázaro, lo que te perdiste, un muro de punta a punta. Ahora, uno siente que, fuera de joda, ¿no? La concepción de un muro para dividir estados, naciones, ideologías, es algo muy del siglo, es otra concepción del mundo. Porque tenés drones, que tenés tantas... Claro, el mundo hoy pasa por la inteligencia, ¿o no? Absolutamente de acuerdo, creo que es pensamiento del siglo XVIII, del siglo XIX. Acá se hizo en un municipio del siglo XXI. Es verdad, de acá del norte. Tenés razón. San Isidro. ¿De cuándo se va a perder Lázaro Báez, que vos lo decías? Para que aquí tenemos una trampista, para. ¿Cómo? ¿El tipo qué? No, lo que yo digo que si él piensa cuidar su país, puede hacerlo de la manera que con un muro quiera. no se cuida un país, Mirta. Yo sé que los limones van a bajar ahora porque ya no se pueden mandar los limones para Estados Unidos. Pero el mundo es un eufemismo. En realidad, hay grandes partes entre México y Estados Unidos donde hoy no hay nada, no hay ni siquiera un alambre. El muro supuestamente costaría 14.000 millones de dólares. No sé, Lázaro, Calcaterra, el que sea de acá, se pierde una parte importante. Hay otras dos medidas que anunció hoy Trump. No solo la construcción del muro físico. Primero, frenar el financiamiento de lo que llama las ciudades santuario. Esas ciudades donde reciben inmigrantes, Austin, Los Ángeles, y deportar 2 millones de inmigrantes ilegales. Lo que ayer yo decía es que prestemos atención porque se decía, ojo que este político lo va a frenar el sistema. Y yo digo, este es el primer político que está cumpliendo, en principio, todo lo que dijo en campaña. El efecto, pon la foto del porque qué va a pasar en estas elecciones, porque hay mucho político que va a tomar este tipo de barbaridades para ponerlas en su campaña. Va a usar, sí, el efecto Trump, sí. Pichetto hoy propuso prohibir las importaciones chinas. Pichetto. Es lo que decía yo hace un rato. Y además dijo echarlo a los top porque la verdad que fue el defensor de Hillary y es nuestro embajador en el gobierno de Trump. A ver si Pablo, por favor. Mira, muro también se había hecho muchos kilómetros ya antes, no es una novedad. Es una cosa que atrasa evidentemente, el muro de Berlín ya hace más de un cuarto de siglo que se tiró. Creo que va a reactivar la obra pública, tema que acá se habla tanto, ¿no? Porque si va a ser, imagínate. Pero por el otro lado no está cumpliendo porque dice, en principio lo van a pagar los contribuyentes. Y al final también, ¿de dónde México le va a pagar? ¿Por qué le va a pagar un muro que él se le ocurre levantar? Le va a subir aranceles. Él está actuando como un conductor con pero este hombre de un reality show. Pero este hombre, que de hecho lo era. Es un vendedor de humo. Este hombre, hago una pregunta. Este hombre, señora, ¿este hombre cambia la concepción y la manera de hacer política? Absolutamente. Realmente creo que cuando todos, la mayoría decían, no, pero no va a cumplir lo que dice, una cosa es lo que se le dice al electorado y otra es cuando llegas al gobierno. Bueno, este señor llegó al gobierno hace escasos 3 días, ¿no? Y ya empezó a cumplir con incluso las medidas más polémicas, porque las que generaban más polémica era lo del muro, el de salir del tratado de comercio donde están los países asiáticos. El seguro de salud. El seguro de salud fue lo primero lo que hizo. Nada, el sistema norteamericano. Y uno de los puntos que me genera dudas de qué va a pasar en el Congreso, una de las instituciones que lo podría frenar, es que una de las primeras decisiones, entre el muro está ahí, es mandar un gran plan de obra pública. Ese gran plan de obra pública es muy probable que el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe, porque en su momento se lo vetó a Obama, con lo cual es muy probable que Trump
pueda demostrar en poco tiempo, fíjense cómo empecé a dar empleo, que fue una de las grandes consignas de Trump. Ahora, Trump está cumpliendo todo lo que prometió en campaña. No podemos estar con los políticamente correctos. El estadounidense norteamericano lo votó porque sabía que esto era lo que iba a hacer. No hay nadie sorprendido. En todo caso, dice, bueno, la verdad, está cumpliendo con lo que prometió. Esto era Trump. Está súper polarizada la sociedad. Déjame terminar con algo. Entonces, digo, hay cosas que están muy mal, hay cosas que yo no las veo tan mal. Digo, empresas estadounidenses para trabajo estadounidense. Ojalá haya un presidente de Argentina que diga, cerramos las importaciones, que se abran industrias y trabajo para los argentinos. No es tan básico. ¿Sabes qué hizo? Todo no. Hay varias medidas que tomó Trump que me encantaría que acá se tomen. No, por supuesto que sí. ¿Trump es K? No es K, pero tiene muchas cosas que me gustaría saber. ¿Sabes qué es lo peor? De última, perdón, por favor, Trump no mintió. Acá Macri prometió un montón de cosas, hizo todo lo contrario. Es más feo, es más triste, más de una desilusión votar a alguien que te promete algo que haga otra cosa que este tipo que prometió y que está cumpliendo. A ver, Mirta, sí. Es que siempre tuvimos presidentes políticamente correctos, ¿no? Y estamos como estamos. La verdad que alguien que hace... A ver, nosotros nos vamos a asombrar con este hombre, creo, desde dentro de un tiempo. Así como nos vamos a asombrar cuando dentro de un año y pico nos empiece a ir bien, porque esto no es cosa de un día. Nos vamos a llevar grandes sorpresas con las personas que no son políticamente correctas, creo yo. ¿Crees que la política que se viene esa? Yo creo que sí. A ver. Sí, el fascismo pasó lo mismo. A ver, ¿cómo señora? Sí. El fascismo pasó lo mismo. No se puede... Dejó la política y aparecieron los monstruos. No se puede analizar a Trump, Santiago, sin tampoco visualizar a Putin. Exactamente. Que ahí, digamos, es donde el mundo puede tener igual ya con Trump nos alcanza y sobra. Vamos a ver Putin. A ver, hay un momento, digamos, Trump firmó el decreto. Putin tira las bombas, dice acá hay 10 terroristas, tira una bomba y mata a 100.000. Hay un momento muy interesante que en general, Estados Unidos yo soy politólogo y demás, tendemos a pensar no. que las instituciones en Estados Unidos son tan fuertes que los presidentes tienen un margen de acción mucho más acotado que la Argentina. Tendemos a pensar. Equivocadamente. Pero, lamentablemente. La historia, la expectativa que había con Obama después de 8 años, realmente pudo hacer mucho menos de la expectativa que había y será recordado como un presidente de Estados Unidos que por lo menos no inició ninguna guerra. Algunos dirán que no terminó, algunas otras. Pero es muy importante. A ver, yo expliqué varias veces lo de la institucionalización de Estados Unidos y en cierta forma lo comparto. Pero no nos olvidemos que se llevaron puestos 5 presidentes por asesinato. ¿Qué querés decir con eso? Que el complejo industrial militar que fue denunciado por el propio Eisenhower, este hombre en campaña largó un mensaje en que él va a exterminar al ejército del Estado Islámico. ¿Y eso qué son? Armas, etcétera, etcétera. Entonces, digo... Igual Campolongo él está hace 40 años atrás. Él es nuestro... 50 años atrás. ¿El qué? El último presidente norteamericano asesinado fue hace 50 años. Conozco la historia, querido. No, te aviso. En su historia se llevaron 5. Entonces, me parece... Pero hace 1000 años, pero es la verdad de la historia, hermano. A ver si nos ponemos de acuerdo. Y a Reagan lo intentaron matar y a otro más también. Entonces, no nos hagamos los chupamedias, ¿viste? Esto no quiere decir ser antiimperialista, ni mucho menos. Eso es para la girada de los 70, no la mía. Entonces, yo lo que te lo digo es bien. Sí, es un sistema presidencialista con controles, con equilibrio, yo estoy de acuerdo con eso, pero tampoco santifiquemos la cuestión y veamos la realidad de lo que vamos a hacer. Por favor, la política local. 10 segundos, sí. ¿Qué piensa el Vasco de Mendiguren? Digo, teniendo en cuenta que Sergio Massa fue a la asunción de Trump y fue a la marcha contra Trump. ¿Cuál es la postura del masismo con respecto al muro? Malísimo. No está clara la postura. Pero sí, es amigo de Giuliani. ¿Cuál es tu postura de hacer un edificio en Nueva York con Trump? A ver, por favor. Las chicanas hoy están a flor. Sí, por favor, señores. Tenía unas millas que le sobraban, lo invitó Giuliani y fue. Mira las millas que le sobraban. Pero a la millas que le sobraban. ¿Cuál fue? Mira por lo que preocupate las 5.000 empresas que se... Sigan en América, hasta mañana 20:45, como siempre en esta pantalla. Hasta mañana, chau.